la matazón. Sin razón alguna dieron inicio a la alienación. Por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje. Ahora sus hijos dolidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, no hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Estados Unidos ha restringido la entrada de funcionarios venezolanos a su país a los que considera que presuntamente han violado los derechos humanos de manifestantes durante las protestas. Sin embargo, Caracas precisa que aún no se le ha notificado tal medida. Nuestra corresponsal Karen Méndez estuvo en la rueda de prensa con el canciller Elías Jagua y nos trae los detalles. Venezuela no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del Departamento de Estado sobre la suspensión de visas a distintos funcionarios venezolanos. Así lo confirmó el canciller de Venezuela, Elías Jagua, quien dijo que Venezuela va a esperar que Estados Unidos envíe formalmente esta notificación para así ellos evaluar y tomar decisiones al respecto. Sin embargo, el canciller venezolano no dudó en calificar esta acción de Estados Unidos como una nueva arremetida contra Venezuela. Y ese tipo de acciones es, como dijera Quijote, señal de que avanzamos. Los perros ladran, pues, ¿no? Y bienvenidos, los perros ladran si seguimos avanzando en la conformación del Banco del Sur, del nuevo Mercosur, del Foro CELAC-China, de BRICS-UNASUR, ¿no? Les ha dolido mucho todo esto. Y en vez de quedarse calladitos, lo hacen evidente, ¿no? Es mejor, cuando no le duele algo, mejor se queda callado. Pero es increíble cómo una gran potencia, los voceros de una gran potencia exhiben tanta debilidad frente a un humilde pero gran país como es la República Bolivariana de Venezuela. El canciller venezolano calificó como una victoria de la diplomacia venezolana la liberación del cónsul de Venezuela en Aruba, que permaneció durante varios días detenido por las autoridades de Aruba tras una orden de Estados Unidos. Una victoria de Venezuela que, según el gobierno estadounidense, fue decepcionante para ellos. Nosotros no presionamos a nadie, nosotros no chantajeamos a nadie. Nosotros andamos con la verdad, con la ley, con el derecho internacional por delante. Y afortunadamente cada día hay en el mundo más países que entienden que la base del respeto y la convivencia entre los países es el respeto al derecho internacional. Venezuela también reitera su condena al gobierno israelí que ejecuta una masacre contra el pueblo palestino. Además, el canciller venezolano anunció que la próxima semana Venezuela enviará aviones con ayuda humanitaria para así intentar paliar la crisis humanitaria que atraviesa ese país. Bueno, continuamos con nuestro programa Temas para el Debate. Hoy es 3, o sea, va a ser transmitido mañana lunes, 4 de agosto. Fíjense bien, lo que dice nuestro camarada y amigo Elías Jagua, quien es canciller de Venezuela, tiene toda la razón. Estados Unidos no encuentra manera y forma de quitarse de encima el aislamiento en que ha ido quedando ante el mundo. La CELAC, UNASUR, ALBA y ahora la reunión del BRIC con UNASUR los dejó muy mal. Quedó claramente establecido que su política internacional fracasó de manera estruendosa. Ellos han tomado represalias contra Venezuela. Secuestraron al general Hugo Carvajal. Dieron la orden para que fuese secuestrado por el gobierno de Aruba, siendo una persona acreditada como diplomático de la República Bolivariana de Venezuela. Eso lo conocía ya el gobierno de Aruba. Nuestro gobierno se movilizó como tenía que ser por la vía diplomática y logró la liberación del camarada Carvajal. Pero en esa misma lista donde metieron a Carvajal está metido Henry Rangel Silva, quien hoy es gobernador de Trujillo, y Rodríguez Chacín, quien tiene las mismas funciones en el Estado Guárico. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque Venezuela rompió con la política de la DEA, sacó a la DEA del país
y fue cuando nuestros organismos de seguridad pudieron realmente activarse contra el narcotráfico en Venezuela. Ya, recordemos que somos un país de tránsito fundamentalmente, aunque tenemos consumo, tenemos problemas con el consumo de droga en el país. Pero fíjense, Venezuela activó diplomáticamente como tenía que ser, como le correspondía, y lo hizo. Lo hizo con eficacia, lo hizo con contundencia. Entonces, la prensa nacional reseña ese hecho un poco, lo enrarece con un lenguaje cretino, un lenguaje mediocre, pero siempre dejan la duda de que pudiese ser cierto. Jagua acusó al fiscal general de Aruba y a las autoridades del gobierno de Aruba de haber sido sobornado por el gobierno norteamericano. En Últimas Noticias hacen una reseña donde dicen que soltaron al general Carvajal porque Venezuela amenazó con una invasión a Aruba. Imagínense ustedes, ellos prendieron las alertas porque vieron unos navíos de guerra venezolanos y ok. Mire, hay dos antecedentes en el último siglo y a principios de este siglo. Dos antecedentes donde Venezuela se activó contra una agresión extranjera. En el gobierno de Jaime Lucinchi hubo un percance con un navío de guerra, el Caldas, en el lago de Maracaibo. Y Lucinchi, cumpliendo con su rol de presidente y de jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas para aquel momento, ordenó el retiro de la nave y le dio un tiempo, pues, 1 hora, 2 horas. Si no salía, lo hundían. O sea, tuvimos casi al borde de la guerra. Tuvimos la suerte que Colombia mandó a retirar el barco. Bueno, un incidente diplomático. El segundo incidente fue cuando el narcotraficante que gobernaba en Colombia, Uribe Vélez, con el número 82, colocado por el Estado norteamericano, declaró que le había faltado tiempo para invadir a Venezuela. Que le había faltado tiempo y que, pero no dijo, cuando dijo eso, después de ser presidente, no dijo que fue que no tuvo aquello que le sobraba a Hugo Chávez. Hugo Chávez, ante esa amenaza, en ese momento que ocurrió, movilizó tanques de guerra y fuerzas militares hacia la frontera con Colombia. Porque Chávez estaba muy claro que Uribe era capaz, pues, porque lo había hecho ya con Ecuador, con el mayor cinismo del mundo, de la manera más grosera, y asesinó a unos guerrilleros colombianos que estaban ahí, pero también asesinó a unos estudiantes que estaban entrevistando al comandante Reyes y a otros comandantes guerrilleros. El hecho es el siguiente: Venezuela jamás ha sacado su ejército para agredir a nadie, ni en la Cuarta República, ni antes, ni mucho menos con el chavismo en el gobierno. Jamás. Eso es una grosería, eso es una insolencia del gobierno de Aruba. Eso es una gran mentira. Claro, la prensa, que es contraria al gobierno de Nicolás Maduro y fue contraria al gobierno de Hugo Chávez, destacan esa noticia, la dejan ahí, pues. La dejan ahí para que quede la cosita ahí, pues. Para que de alguna manera se certifique que lo que dice Estados Unidos es verdad. Que las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela están comandadas por narcotraficantes, por gente vinculada al tráfico. Eso sí, no han presentado una hojita de prueba, ni una. Incluso voceros del Estado, del Departamento de Estado norteamericano, reconocieron públicamente que ellos se nutren mucho, esos servicios de inteligencia, de las redes sociales. Entonces, bueno, imagínense ustedes, pues, que un estudioso o un lector como yo, que normalmente revisa toda la prensa digital o parte importante de ella, me nutro de una información que yo busco siempre confirmarla, pero con eso voy a estructurar yo una política de inteligencia. Hay que ser bien ridículo, hay que ser bien mediocre y bien ignorante, y lo reconocen ante la prensa internacional. Ese es Estados Unidos, ese es el imperio, son asesinos. Vamos a un corte y regresamos con más de temas para el debate.
No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación